es ser mexicana? Para mí es un orgullo ser mexicana. Todo lo que tengo, todo lo que he soñado, lo he logrado en este país y es un orgullo. ¿Y qué sientes al llevar a cabo la identidad como mexicana, llevar a cabo estas tradiciones? Pues resalta nuestras raíces. También es un buen momento para recordar a quienes nos adelantaron en el camino y pues este colorido y pues todos los sentidos que se despiertan, el olor, el sabor, los colores, pues nos distinguen del resto de otras culturas. Es una posición ideológica que puede ser también producto de un sistema que implica una serie de políticas del Estado. Esa sería la idea del nacionalismo, e identifica una posición propia endogámica de grupos sociales o de una nación en su totalidad, de su identidad propia, lejos o en oposición al cosmopolitismo, que es lo opuesto, la diversidad, la pluralidad. Esa sería la idea de nacionalismo. ¿Qué factores te has identificado como mexicano? Bueno, como mexicano me hace sentir nacionalista en un momento dado. Es el lenguaje, obviamente, el conjunto de valores patrios, símbolos, cuestiones de vida cultural que tenemos, que van desde aspectos de comida, de vestimentas, hasta una identificación de la forma de ser de mexicano, así como la idea de nuestra identidad geográfica, nuestros límites y obviamente la concepción que tenemos nosotros mismos de lo que puede ser el Estado-nación, de lo que queremos y defendemos como colectividad. Queremos saber si te sientes identificada llevando a cabo esta tradición. Sí, me siento identificada porque yo sé que esta tradición ya se viene desde tiempos prehispánicos. Por ejemplo, los aztecas pues vendían trigo, ¿no?, a sus muertos y de qué manera se los hacían. Y se me hace importante que sigamos conservando este tipo de tradiciones. ¿Para ti qué significa ser mexicano? Bueno, significa pues vivir en esta identidad mexicana, en este territorio, ser fiestero, ser luchador y pues también ser pues amigable con todos los demás. Ser mexicano es un sentido de orgullo. A mí me gusta ser mucho mexicano. Bueno, el primero, nacer en el país, y la otra, pues es un proceso que construyes a lo largo de tu vida, que tiene que ver con tu familia, tu colonia, tu educación que recibes del Estado, tu trabajo y finalmente el compromiso que tienes con todos los mexicanos de mejorar las condiciones de vida. México lindo y querido. Bueno, queríamos preguntarte para ti qué significa ser mexicano. Ser mexicano es un orgullo, es pertenecer a un gran país que te da las oportunidades si tú las buscas, y eso es algo que no se cambia por nada, no lo cambiaría. ¿Y cómo te sientes identificado como mexicano a través de este tipo de tradiciones? Pues es muy grande mi fervor por esto, porque mis antecedentes, mis abuelos, mis bisabuelos son del estado de Oaxaca, y ellos me inculcaron todo ese tipo de costumbres que hay en este país, y en especial en Oaxaca. ¿Y consideras que muchos son los mexicanos que se sienten orgullosos de ese tipo de No, cosas? más bien están más enfocados a lo que es el Halloween, ¿sí? Son las fiestas que se dan aquí ahora,
pero que estamos tratando de revertirlo con todo esto, que los mexicanos y la gente joven conozca estas tradiciones. Es el único modo de que prevalezca, si no, van a desaparecer. Como mexicanos, ¿cómo podemos hacernos como para hacer que siga permaneciendo a través de las generaciones? Por esos ejemplos, invitándonos, somos profesores de colegio de bachilleres, estamos invitando a nuestros alumnos a participar para que ellos vean esta forma de cultura que tenemos los mexicanos. Y también en el plantel están haciendo otra igual, participando alumnos, ¿sí? Gente joven de 16, 17 años. Es la única manera de poder preservar nuestras potencias. Darle una caracterización a cada calaca para que llegue la persona que la va a escoger y diga, es que esta, por ejemplo, no sé, es una mujer con una flor rosa y era una persona tierna que ya falleció, le gustaba el chocolate, se parece a mi abuelita, así tenía cierta parecido a lo que tú me dices. Ya me dices, ¿no? O por ejemplo, la sonrisa, ¿no? Esa se ve como que es burlona, o se ve muy seria. Entonces eso también te puede hacer identificar. Entonces, yo creo que lo tengo sobre básicamente. ¿Para ti qué es ser mexicano? Para mí ser mexicano, no sé, respetar nuestras tradiciones, nuestra familia sobre todo, mantener ese lapso de lo familiar, de las tradiciones, nuestro amor, no sé. Para mí es ser mexicano, más que respetar una bandera o no sé, a un gobernador, es mantener siempre unidos con tu familia, eso es ser mexicano. ¿Y tú te sientes orgulloso de ser mexicano? Por supuesto. Me encanta toda la cultura, es muy, muy amplia. ¿Y te da cierto tipo de identidad esto? ¿Estás poniendo las ofrendas? Sí, a últimas fechas porque sí siento que este tipo de cosas nos conectan con nuestro pasado y es toda nuestra identidad. Y poder reflejarla como en este tipo de casos hacia todos los demás es muy importante, que todos los conozcan y se sientan orgullosos. ¿Para ti qué significa ser mexicano? Creo que es lo más fuerte que tenemos todos, ¿no? La raíz que traemos. Ser mexicano no solo es descender de los indios, es ser 100% nacional, tener la clásica respuesta a los colores aquí. Y creo que todos tenemos cara de mexicanos aquí, seas güero, moreno, tengas ojo verde, pero está ahí con la sangre nacional, eso es ser mexicano. Como mexicano, ¿cómo te sientes al llevar a cabo este tipo de rituales? No, me encanta porque tenemos 30 años trabajando estas artesanías. Me gustaría que mis nietos lo siguieran esta tradición porque ya se está viendo mucho eso del Halloween, no me gusta eso. Entonces el Día de Muertos es más bonito para nosotros los mexicanos y con orgullo lo... ¿Qué significa ser mexicano? Es un orgullo, tanto por culturas, por todo el sentimiento, el calor de los mexicanos, de las personas, que te abrazan y te acobijan al recibirte en su país, todas las tradiciones, toda la comida, las artesanías, las festividades, todos los eventos tan amplios y culturales como estos festejos, y pues tantas cosas enriquecedoras que hay en el país, en cada estado, en cada rincón, en cada restaurante, cualquier parque, cualquier lugar a donde vayas, encuentras algo. Queremos preguntarte, ¿qué sientes tú como mexicana al venir a estas ofrendas? ¿Qué sientes al que se sigan las tradiciones? Pues me gusta mucho, esta fiesta es mi fiesta preferida, de hecho, la del Día de Muertos, y la idea de que se sigan preservando me parece muy importante porque nos permite justamente como continuar con la fiesta, pero también saber cómo se celebraba esto desde hace muchos años, ¿no? Porque es una tradición prehispánica por completo,
y la idea de esta como celebración hacia la muerte me gusta mucho como la celebramos en México, ¿no? Como todo lo que es las ofrendas, el colorido, ¿no? Con los elementos. Entonces me gusta muchísimo que México que preserve esta fiesta. ¿Y qué opinas acerca de que se esté combinando con el Halloween? O sea, de que en algunas ofrendas se metan cosas norteamericanas. Pues no me encanta, no he visto yo mucho, o sea, más bien como que sí he visto que se conservan la tradición de las ofrendas tal cual. No me encanta, creo que son dos fechas, o sea, como dos cosas muy diferentes. Tampoco estoy peleada con el Halloween, pero sí creo que hay que diferenciar entre un 31 de octubre, disfrazarte y todo lo que implica, y un 1 y 2 de noviembre, que es para los muertos. O sea, ¿Para ti qué es ser mexicano? Un orgullo. ¿Cómo sientes llevando a cabo las tradiciones de México? Mira, es importante que no se pierdan nuestras raíces, ¿entiendes? Que esto viene de nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, vamos, aztecas, ya sabes, culturas prehispánicas, tiene todo esto de la cultura hacia la muerte. Ya han mezclado después con los españoles, ¿no? Pero tenemos raíces propias, ¿no? Entonces, perder una tradición como esa por culpa del Halloween, entonces no se vale, no se vale porque pierden las raíces y tus hijos ya ahora les interesa más un Halloween que el Día de Muertos. Entonces es más, ¿cómo te diré? Más conservador que tener nuestras propias, porque tenemos una identidad que no se debe perder. No somos como los países que han invadido otros lugares donde no tienen raíces. No quiero hablar de los vecinos, puedo seguirlos allá, ¿verdad? Pero es la verdad, ellos no tienen sus propias raíces. Nosotros sí la tenemos, tenemos una identidad más propia. Entonces es bonito seguir con nuestras tradiciones reflejadas en esto, porque supuestamente nosotros nos reímos de la muerte, aunque en realidad sí le tenemos miedo, ¿no? Como todos. Pero es bonito una bonita mofa para todo el mundo de que nosotros nos reímos de la muerte. Miren, yo creo que lo primero es entender o sacar un poco a lo mejor el aspecto etimológico, y espero no equivocarme, pero todos los sismos tienen que ver con tendencias o como ciertas preferencias o predilecciones hacia algo, y entonces puede ser tanto un movimiento social, puede ser hacia un movimiento artístico, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta noción de los ismos se da mucho en el arte, ¿no? El expresionismo, el dadaísmo. Si eso lo consideramos como el primer elemento para entender el nacionalismo, tiene que ver no necesariamente con una exacerbación hacia lo nacional, pero al menos sí con una condición de apego hacia el ser nacional. Esa condición de apego del ser nacional está determinada, me parece, en buena medida por cómo nos van construyendo desde la vida diaria, desde las manifestaciones, particularmente de ciertas festividades, y cómo nos van formando desde la escuela, desde los medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que para algunas personas los nacionalismos son intentos fallidos. Por ejemplo, cuando uno analiza la historia de Italia o de Alemania o de la mayoría de los países en Europa, fueron congregados para generar ciertas naciones específicas. El caso, por ejemplo, particular de Italia es que a pesar de que ellos tengan una Italia unificada en términos políticos, la realidad es que cada uno de ellos se piensa como un grupo totalmente diferente. Entonces los sicilianos no quieren a los fiorentinos y así se la pasan peleando. Pero esa es una constante que les ha permitido mantener una identidad, pertenecer a una nación, pero no tener un nacionalismo exacerbado como una tendencia única. Esto lo digo porque, ya yéndonos un poquito más hacia acá, ese movimiento pasa mucho, por ejemplo, con los quebequenses en Canadá. Ellos se asumen como una nación independiente. Cuando ellos tratan de hacer un referéndum para ver si se independizaba la provincia de Quebec del resto de Canadá, lo que hace el gobierno de Canadá es quitar los poderes centrales de la nación de Quebec y los trasladan a Toronto, en la provincia de Ontario. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que empiezan a castigar económicamente a Quebec, y lo que consiguen es que ese nacionalismo se vea mermado a la luz de una política económica que los golpeaba mucho. Les decían, ¿quieres ser independiente? Sé independiente, pero con tus propios recursos. Esto lo comento porque ya llegando al plano que quizá es el que les interesa, que es el de México, vivimos varias formas de nacionalismo pensado
como les decía, desde toda la información que nos van dando. Y podríamos pensar en muchas cosas. Por ejemplo, Monsiváis decía que nosotros tenemos un nacionalismo futbolero, que nos pensamos a partir del fútbol, que nuestros héroes contemporáneos son futbolistas y que creemos que el irle a un equipo o apoyar a una selección es lo que nos determina como buenos mexicanos. Y nos muestran eso, y entonces en las fiestas patrias hay gente que se pone la camiseta de la selección nacional, por ejemplo. Pero además, cuando lo pensamos desde otras perspectivas, nos han hecho creer que el ser mexicano tiene que ver con una identidad del ser macho en el caso del hombre y pues de ser la adelita en el caso de la mujer, ¿no? Y eso construye otra forma de pensarnos respecto a una nación que culturalmente ha sido construida por una gran diversidad, y uno lo puede corroborar en las diferencias, por ejemplo, lingüísticas entre la gente de Baja California Norte con respecto a la gente, por ejemplo, de Chiapas. La manera en que ellos se perciben, la manera en que ellos se piensan con respecto a la nación no es la misma, porque los norteños dicen arriba el norte, pero no dejan de ser el sur de Estados Unidos, ¿no? Reciben toda la información de allá, se piensan, aunque no se asuman como gringos, pero se piensan con un estilo de vida gringo. Mientras que hacia el sureste, lo que uno, por ejemplo, encuentra es una tradición gastronómica muy fuerte que le da mucha identidad. Además, no solo es lo gastronómico, no solo es lo artesanal, sino la manera en cómo se piensan unos a los otros. Y entonces eso ha hecho, me parece, un intento relativamente fallido de generar una unificación nacional, en el sentido de que a lo mejor no hay grupos separatistas, pero lo que uno sí encuentra de constante es una diversidad cultural tan amplia que pensar en un solo nacionalismo por una división geopolítica no permite construir nada, ¿no? Entonces, para regresar y aterrizar, la noción del nacionalismo creo que tiene que ver mucho también con cómo se vive en el momento cultural, en el momento histórico, en el que se encuentra cada una de esas que normalmente llamamos naciones. Y para el caso particular de México, por su multi y pluriculturalidad, es como muy complicado pensar en una sola forma de nacionalismo. Y si a eso le agregamos toda la enseñanza de la historia, que es el caso, por ejemplo, de los libros de la SEP, en los que uno encuentra que el rey Nezahualcóyotl es pensado como poeta, pero nunca nos hablan de la filosofía mesoamericana, nunca nos dicen cómo era la vida mesoamericana. En cambio, lo que sí nos venden pues es toda la literatura de corte judio-cristiano, con un modelo indoeuropeo, en el cual nos hacen creer que hacia allá tenemos que ir para poder ser una nación. Y entonces tenemos un trastocamiento de lo nacional a partir de una historia de más de 500 años, que ha funcionado así, pero que del todo no ha podido consolidar una identidad nacional. Esa es la primera pregunta. Y la segunda. ¿Verdad? Desde ahorita Día de Muertos, pues quiere decir que es algo tradicional y pues no sé si sea mundial o nada más aquí de México, pero pues yo sí me siento identificada con eso. ¿Qué es lo que más le gusta o le atrae de esta? Pues recordar a nuestros difuntos y de alguna manera tenemos la creencia de que ellos vienen y esperarnos pensando que van a venir. Pues siga después de tantos años. Yo digo que eso jamás se debe de perder, es como perder nuestras raíces. Es algo que nos transmitieron nuestros antepasados desde los aztecas, porque eso viene de esa época, y nosotros descendemos de eso, que somos una mezcla española y todo eso, pero eso jamás se debe de perder. Es algo que yo digo que lo estamos olvidando con el Halloween, eso debemos de borrarlo, porque somos nacionales, no somos ni rusos ni de otra parte. Nosotros hacemos el pan de muerto, casero, y procuramos que se rescaten precisamente esas tradiciones, la forma de elaboración. Lo estamos presentando. Este es horneado en horno de piedra, que nosotros sabemos que actualmente es muy difícil encontrar este tipo de procesos. Pues yo creo que es una mezcla de culturas, sin embargo no estoy ni a favor ni en contra, pero yo prefiero más vivir las tradiciones mexicanas. Identidad como mexicano. La cuestión de la identidad es también algo pues como muy complejo, porque hay distintas formas de pensar la identidad. Hay una identidad vista como desde la psicología clínica, que tiene mucho que ver con el autoidentificarse a sí mismo, ¿no? Entonces esta identidad es como una identidad personal, es un identitario,
en el cual el otro siempre está determinando, pero al final de cuentas la identidad me pertenece a mí. Cuando se habla de una identidad como mexicano, tiene que ver más con el otro tipo de identidad que estudian más los antropólogos, los sociólogos, algunos psicólogos sociales, que es particularmente esta identidad social que nos puede permitir entendernos como grupo. A partir de ello, los factores que lo determinan en términos de estudio siempre es el pertenecer, el tener una membresía, el pertenecer a un grupo, el estar construido a partir de un yo identitario, pero también tener una identidad de distintos yos y tener distintos marcajes identitarios. Eso no lo resuelve, ¿no? Ante la pregunta de cuáles son los rasgos que te hacen tener una identidad mexicana, como les comentaba en la otra pregunta, me parece que está como muy trastocado. Y uno puede pensar, por ejemplo, en mi caso, yo siendo ateo, pues puedo pensar que el cristianismo no me toca, ¿no? Sin embargo, el modelo de culpa es una de las cosas que más se ha utilizado políticamente y culturalmente para someter al mexicano. Y aunque uno no quiera ser creyente, o aunque uno no lo sea, el modelo de pensamiento no deja de estar orientado desde ese modelo de la culpa, por ejemplo. Y eso es algo que arrastramos hasta los ateos de México. Otra cosa es el pensamiento mágico religioso. A lo mejor uno no vive con ese rollo de supersticiones y demás, pero al final de cuentas siempre piensa uno en la posibilidad de que así suceda. Y yo creo que esa es una característica muy particular del mexicano, ¿no? Este rollo de los modelos judeocristianos en los cuales hay una forma de pensar que está determinada por otros que nos dicen quiénes tenemos que ser. Otra condición que relativamente nos hace mexicanos tiene mucho que ver con las tradiciones. Sin embargo, eso otra vez es regional, ¿no? Porque a pesar de que hay muchas festividades, como por ejemplo el caso de Navidad, del Día de Reyes y demás, hay ciertos elementos así muy particulares que de repente nosotros no percibimos y que nos dan ese sesgo del pertenecer al grupo. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, no sé en qué tantos países se practique, pero no en todos los países existe el famoso lazo. Cuando alguien se casa por la iglesia, el lazo es muy típico de aquí, pero viene de la tradición mesoamericana, hasta donde entiendo, de lo que era el amarre de tilmas, ¿no? Que era una ceremonia de amarre simbólico de los dos ombligos de las personas que contraían matrimonio. Eso representaba de alguna manera la unión de dos vidas desde la raíz, ¿no? El nutrirse uno al otro, etc. Entonces, esa visión de matrimonio no la tenemos, sin embargo tenemos los vestigios de otra cosa que era lo mesoamericano, ¿no? Otras cosas que nos van haciendo mexicanos pueden parecer relativamente simples a la luz de la academia, pero tiene que ver mucho con cómo nos pensamos unos a los otros, cómo nos asumimos, cómo nos respetamos, cómo nos cuidamos, el respeto que le tenemos a la comida, la manera en cómo vivimos, la forma de la familia. Sin embargo, yo creo que no son determinantes exclusivos del ser mexicano. Habemos quienes nos sentimos más mexicanos porque creemos que hacemos algo por México, y hay otros que se sienten más mexicanos porque gritan más fuerte cuando juega la selección mexicana, ¿no? Y entonces eso determina, o más bien eso nos hace pensar que el marcaje identitario del ser mexicano está determinado por la condición en la que te encuentras. Dicho de otra manera, mucha gente está muy orgullosa de ser mexicana, se van a vivir a otro país durante un tiempo, se van a estudiar, a trabajar, pero siempre están buscando, no digo que todos, me refiero a algunos, están buscando esa otra nacionalidad que económicamente les permita tener una condición de vida mejor, y es cuando el ser mexicano de repente se olvida. Otra condición que vemos hoy en día y que es mucho más fuerte es cuando toda esta gente dice, pues lo de Ayotzinapa a mí no me importa, ¿no? A mí no me pegó, a mí no me pasó, eso es un caso aislado. Y cuando uno piensa que son casos aislados, lo que tenemos es una infinidad de casos aislados de un sistema que nos sigue golpeando y que nos hace perder esa identidad como mexicanos, pero nos la refuerzan con el partido de fútbol de la selección. Curiosamente le ganan creo que a Holanda, y entonces la gente se siente feliz y lo otro ya no pasa. Entonces, esto lo menciono porque a lo largo de toda esta memoria histórica que vamos construyendo, nos vamos pensando y nos vamos mirando unos a los otros a partir de esos vestigios que el gobierno, el Estado y la religión en sí misma nos van diciendo que esa es nuestra historia.
Otro ejemplo de esto que estoy refiriendo de la memoria histórica, pues es simplemente el pensamiento religioso, ¿no? Llegan, nos imponen una religión, como ven que no nos sometemos, nos inventan a una virgen, nos inventan a la Virgen de Guadalupe, la fusionan con una serie de cosas de acá de México, bueno, más bien de Mesoamérica, y entonces tengan a su virgen, pero jálense hacia esta religión. Y entonces, para mucha gente, el seguir a la Virgen de Guadalupe es netamente mexicano, pero porque desconocen la historia, les inventaron a esa virgen, ¿no? Y entonces, como eso, nos van inventando tantas cosas que nos dicen que eso es lo que nos determina como mexicanos. Y eso es lo que hace como muy difícil pensarse solamente por una serie de cualidades. Yo creo que también son contextuales, son situacionales, son históricas, son temporales y algunas son muy atemporales. Bueno, gracias. Para tomarla es que no puedo, bueno, ya es una tradición que tiene muchísimo tiempo, ¿no? Igual se ha ido modificando y los mexicanos ven esto con un humor muy peculiar, que ven a la muerte como más, como un tono más como de burla y alegría, como tal la muerte, ¿no? Y eso es como otra visión también diferente, la idiosincrasia mexicana que tiene hacia esto y cómo varía conforme a otros países, a otros estados, cada uno trae su cultura, como lo vemos en la feria, ¿no? Que cuántos países y estados vienen invitados y cada uno trae sus tradiciones del Día de Muertos. La tradición, bueno, la forma tradicionalista de México es ser fiestero, ser alegre, ser patriota. ¿Tipo de identidad como mexicana al llevarlas a cabo? Sí, porque son nuestras raíces. De tiempos pasados celebraban a los muertos. Sí, quiero ser mexicana. ¿Quieres ser mexicana? Políticas del nacionalismo. Pues no lo sé. Es la primera respuesta.